En este problema tenemos un disco de radio A y espesor E, siendo el radio A mucho mayor que el espesor. Está magnetizado uniformemente con un vector magnetización M igual a su módulo por el vector unitario K. Tenemos el disco ortogonal al eje de las zetas de las coordenadas cilíndricas situado en el origen, y hemos definido aquí los versores unitarios también U sub R y U sub θ de las coordenadas cilíndricas. El vector magnetización, como vemos, es paralelo al eje Z y el espesor E. Nos piden calcular el campo magnético B en un punto del eje a la distancia Z del centro del disco. Vamos a partir de la definición de vector magnetización. El vector magnetización M es igual a la diferencial de momento magnético que hay en una diferencial de volumen partido por la diferencial de volumen. El momento magnético de un circuito recorrido por una intensidad I, circuito cerrado, M, ese momento magnético, es igual al producto de la intensidad por el vector S, siendo el vector S un vector cuyo módulo es la superficie encerrada por el circuito y ortogonal al circuito y en el sentido definido por la regla del sacacorchos. En un elemento diferencial de volumen, la diferencial de M pues viene representada por una diferencial de intensidad que recorre ese elemento diferencial de volumen, como vemos aquí. El circuito encierra el área de dimensión diferencial de S. La altura de la diferencial de volumen es diferencial de Z, tal como lo tenemos aquí dibujado. Esto es un corte del disco y vemos aquí el elemento diferencial de volumen, el canto o espesor E del disco. Aquí hemos dibujado una planta de un trozo del disco, en el que vemos, en ese trozo del disco, vemos estos circuitos infinitesimales, uno al lado del otro, que están todos recorridos por la intensidad en el mismo sentido, puesto que M es constante, el vector magnetización es constante, y por lo tanto diferencial de M es igual para todos los circuitos que hay en las diferenciales de volumen. El área encerrada por el circuito la hemos rayado aquí, que será diferencial de S, y diferencial de I es la intensidad que recorre cada circuito. Esos circuitos, internamente en el disco, dan como resultante una intensidad cero. ¿Por qué? Porque todos ellos, los lados que están próximos unos a otros de los circuitos pegados, esos lados de esos circuitos están recorridos por intensidades en sentido contrario, puesto que como el sentido total dentro de cada circuito del de circulación es el mismo, pues en los lados que están próximos, como vemos aquí, la intensidad del de arriba va de izquierda a derecha y la del de abajo va de derecha a izquierda. Se contrarrestan esas intensidades, se anulan, con lo que internamente todos esos circuitos dan una intensidad resultante nula. No ocurre así con el borde, porque el borde, como no tiene otro circuito al lado, esa intensidad del borde queda ahí, y todas esas intensidades que son en tramos
infinitesimales, unidas unas con otras, da una intensidad total que vamos a llamar I sub p. Y esa intensidad total en el borde del disco es la que vamos a calcular. La diferencial de M, que corresponde a la diferencial de volumen, será igual a la diferencial de I, que es la intensidad infinitesimal. No olvidemos que estamos tratando elementos infinitesimales, que recorre las caras laterales de esa diferencial de volumen por la diferencial de S. Aquí era S, aquí será diferencial de S. El área de la base de este paralelepípedo infinitesimal, y orientado según la normal a la cara plana de la diferencial de V, a la cara superior e inferior, que es el vector unitario K el que hay que considerar. Ese vector unitario K es el que tenemos que incluir aquí, puesto que es el que orienta la superficie diferencial de S, así como aquí orientaba la superficie S. Bueno, pues vamos a ver ahora la diferencial de volumen, qué valor tiene. Diferencial de volumen será igual a la diferencial de S por la diferencial de Z. Le hemos dado la variable Z a esta diferencial porque es paralela al eje Z. Si sustituimos aquí, queda que el vector magnetización M es igual a la diferencial de intensidad del circuito infinitesimal por la diferencial de S por el vector unitario K partido por la diferencial de S y por diferencial de Z. Bueno, pues aquí podemos eliminar las diferenciales de S. Me queda que el módulo de M es igual a diferencial de I partido por la diferencial de Z. M, no lo olvidemos, es constante en todo el material del disco. Pasamos diferencial de Z a multiplicar a M y me queda que la diferencial de I es igual a M por la diferencial de Z. Ahora, si sumamos todas esas microcirculaciones en el espesor E, de arriba abajo, de todos esos microcircuitos que están en el borde, obtendremos la circulación total de la corriente I sub B. ¿Y eso qué es? Eso es integrar. Si integramos entre 0 e I sub B, que es el valor extremo que toma como valor final de la diferencial de I, será igual a M, que es constante, por la integral entre 0 y E, que es el valor extremo de la diferencial de Z, de la Z. Operamos aquí y queda que I sub B
es igual a M por E. Integramos las diferenciales y sustituimos y queda que la circulación de corriente en el borde I sub B es igual al producto de M por el espesor E. Ahora vamos a recordar el campo magnético generado por una espira recorrido por una intensidad y una espira circular en el eje, en un punto del eje a la distancia z. ¿Por qué nos va a servir ese resultado? Porque como el espesor E es muy pequeño comparado con el radio A, podemos considerar que esta corriente se da prácticamente en un hilo o en una zona muy reducida. Luego entonces, si esa zona es suficientemente pequeña como para despreciar su espesor, podemos utilizar la expresión del campo B generado por la espira, que será igual, según vimos, será igual a la permeabilidad magnética del vacío por el radio de la espira al cuadrado por la intensidad I de la espira, que en este caso es I sub B, partido por 2, que multiplica al radio al cuadrado más z, distancia del punto en el que estamos calculando el campo B al cuadrado, elevado todo ello a 3 medios. Esto por el vector unitario K, que da la dirección y el sentido del campo B como vector. Si sustituimos I sub B, queda que esto es igual a mu sub 0 por A al cuadrado por M por E partido por 2, que multiplica a A al cuadrado más Z al cuadrado elevado a 3 medios por K. Ahora vamos a hacerlo de una forma más rápida, teniendo en cuenta la teoría que ya hemos dado, en la que definíamos la densidad de corriente superficial de un material magnetizado como el producto vectorial del vector magnetización por el vector n unitario ortogonal a la superficie en el punto considerado del material, vector n unitario y hacia afuera del material. En el caso del borde, el vector n es igual al U sub R. Si es igual a U sub R, la densidad de corriente superficial es igual a M por K multiplicado vectorialmente por U sub R. K por U sub R es U sub θ. Eso es densidad de corriente. Densidad de corriente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es la corriente en unidad de longitud, en este caso unidad de longitud paralela a z, o de la dimensión paralela a la dimensión e. Luego habrá que multiplicar m por e para obtener la corriente total, que es I sub b. Luego volvemos a obtener la misma corriente que anteriormente, con el procedimiento anterior. ¿Qué corriente hay en la superficie superior plana e inferior plana? Pues en las caras planas n es paralelo al vector k en la cara superior y en la cara inferior. La cara superior es igual que k y la cara inferior es igual a menos k.
En ambos casos n es paralelo a k, y si n es paralelo a k sub m, que es m por k, por un vector, en el caso de la cara superior es el k, este producto vectorial es 0. Y en el caso de la cara inferior, pues también es 0. O sea que en ambos casos es 0. Ahora, en cuanto a la corriente interna, vimos que daba 0 por la forma de los circuitos y su orientación, todos, había una corriente neta nula en el interior del disco. Obtuvimos que la densidad de corriente interior es igual al rotacional de m. Como m es uniforme, es constante, tiene el mismo valor para todos los puntos del disco, pues esa corriente también es 0. Luego solo nos queda la corriente del borde, y como antes, si aplicamos el campo generado por una espira, pues obtenemos el mismo resultado.